Hoy puedo decir, es todo, es el brillo de mi mañana, eres la alegría aquí en la noche, es el gozo de mi alma. Solo tú lo eres, Señor. Estás escuchando tu programa especial Cada Mañana es Nueva, con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. Es el pan que descendió del cielo, la luz de mi vida. Mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Gloria a Dios, bendiciones en esta mañana gloriosa y preciosa porque el Señor nos la ha regalado. Bendiciones para todos ahí y que este día sea un día de bendición. Aleluya. Pues vámonos al desayuno de esta mañana. Este desayuno que todos los días nos espera ahí temprano para que juntos desayunemos la palabra poderosa del Señor y así declaramos el mejor día para nosotros. Amén. En el capítulo 2 de Proverbios capítulo 2, verso del 1 al 5, leemos en el nombre poderoso de Jesús. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinare tu corazón a la prudencia, y si clamare a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscare, y la escudriñare como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Aleluya. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, declarando que ellas son bendición, ellas son vida eterna, ellas son paz, ellas son alegría, ellas son alimento. Ahora abre nuestros oídos espirituales, Padre, para que tú nos hables a través de tu palabra. Amén. Leí unos cuantos versos más, ¿verdad? Porque era hasta el 5, pero había otros versos que tenía, pero lo leí ya completo, para luego tocar otros versos que están antes. En esta mañana el tema es sabiduría, inteligencia y prudencia. Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros venimos porque Él nos toca el corazón y nos redarguye, nos convence de pecado y nos redarguye, nos perdona, nos limpia, nos acusa, nos hace sentir pecador, y es necesario para que podamos virar nuestro rostro a Él y pedir perdón y poder venir delante de Él en necesidad de un Salvador. Pero cuando tú vienes a Dios y Él nos salva, nos libera, dentro de la salvación hay un paquete grande. Él nos salva, pero Él también quiere bendecirnos. Él quiere darnos sabiduría, inteligencia y prudencia. Y Job dijo que el temor de Jehová era el principio de la sabiduría. En otras palabras, la sabiduría empieza cuando tú le empiezas a temer a Dios. Entonces, cuando tú temes a Dios, cuando tú caminas en temor delante de Dios, tú observa tu caminar. Ya viniste a Cristo, ya te declararon salvo, tú tienes ahora un Salvador, tienes una nueva vida, pero acuérdate que venimos con tantas cosas que arrastramos, que el Señor tiene que hacernos una limpieza, Él tiene como que desbaratarnos y hacernos de nuevo. Entonces nosotros tenemos que pasar por ese proceso donde Dios nos transforma, nos limpia, nos hace mejores, nos enseña a hacer cosas que no hacíamos, y es una maravilla.
maravilla venir a Dios cuando dejamos que Él haga. Entonces, el Señor quiere darnos de todo, pero dentro de todo lo que Él nos quiere dar, Dios ha puesto a nuestra disposición la sabiduría, la inteligencia y la prudencia. Entonces, el verso está diciendo que la sabiduría está hablando, y la sabiduría es necesaria, porque ella dice: yo estaba con Dios cuando Él fundaba el mundo. Ella estaba hasta con Dios. Entonces, si eso era Dios, que la sabiduría estaba ahí con Él, porque Él es la sabiduría, Él es que da la sabiduría, pero estaba el espíritu de sabiduría ahí con Él, pues tú y yo lo necesitamos más. Entonces, está diciendo el escritor del proverbio: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardare dentro de ti, haciendo estar atento tu oído ¿a qué? A la sabiduría, y si inclinare tu corazón a la prudencia, y si clamare a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, si como a plata la buscare, ¿a quién? A la sabiduría. Mira, si tú y yo buscamos la sabiduría, la inteligencia y la prudencia como le caemos atrás a la plata y la escudriñáramos como a tesoro, entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. Entonces leí los otros versos porque dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Por eso llegué hasta ahí, porque quiero tomar una palabra: a los que caminan rectamente. ¿Qué es lo que Él hace? Él provee de sana sabiduría a los rectos, escudo a los que caminan rectamente. Él provee de sana sabiduría, de la que viene de Él. Yo quiero leerte la palabra. ¿Qué significa sabiduría? Sabiduría significa, hablando del diccionario corriente normal, dice: conjunto de conocimiento amplios y profundo que se adquieren mediante el estudio o la experiencia, facultad de la o la experiencia. Entonces, la otra parte: facultad de las personas para actuar con sensatez o prudencia. Esto significa la sabiduría en el diccionario: un conjunto de conocimiento amplio y profundo que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Escucha bien, ¿o qué? O la experiencia. Entonces, ¿qué más es la sabiduría? Es la facultad de la persona para actuar con sensatez o prudencia. Ahora, en el diccionario bíblico, ¿verdad? Dice: cualidad de buen juicio desarrollado a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. La sabiduría es una función de la mente educada que proviene de Dios y es relacionada con la obediencia a los mandamientos de Dios. El diccionario normal dice que la sabiduría viene por el conocimiento amplio y profundo que una persona adquiere al estudiar o por la experiencia que tiene. Es cierto, por eso que dice en el refrán que tú no eres, que más sabe el viejo por viejo que por sabio. En otra palabra, él es sabio por su experiencia, por el tiempo que ha tenido viviendo. Entonces la experiencia te da sabiduría, el estudio te da sabiduría. La sabiduría es la facultad que la persona tiene para actuar con sensatez y prudencia. Entonces la sabiduría es el juicio desarrollado a partir de la experiencia. La sabiduría es la observación y la reflexión. O sea, cuando tú eres bien observativo y estás reflexionando, la sabiduría te vuelve más sabio. Es una función de la mente educada que proviene de Dios y es la relación y está relacionada con la obediencia a los mandamientos de Dios. Mira, entonces si la sabiduría, el diccionario está diciendo que viene por el conocimiento, la sabiduría
sabiduría que Dios da viene por tú conocerlo a Él. Al tú conocer más de la palabra, al conocer más de Dios, viene la sabiduría a tu vida. Entonces, cuando tú le temes a Dios, cuando tú andas en temor rectamente en tus caminos delante de Dios, pues el temor, al tú tenerle temor a Dios, tú empiezas a ser sabio. Observa por qué. Porque el temor de Dios te da sabiduría, te da inteligencia y te da prudencia. Yo quiero leerte qué quiere decir inteligencia para que me pueda entender a medida que voy a ir hablando. Inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber o aprender y de saber aprender y de resolver problemas. Se puede entender como habilidad o destreza para realizar algo. ¿Qué es la inteligencia entonces? La capacidad o la facultad de entender, razonar, saber, aprender a resolver problemas. Y se puede entender como la habilidad o destreza para realizar algo. Esto es la inteligencia. Entonces, ¿qué es la prudencia? La prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que esto conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir prejuicio innecesario. En otra palabra, la prudencia es pensar antes de actuar. La prudencia es medir. La prudencia es meditar. La prudencia es asegurarme que lo que voy a hacer lo voy a planear antes de que fracase. Eso es prudencia. Wow, entonces tú y yo necesitamos estas tres cosas y las necesitamos de emergencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando la reina fue ante Salomón, ella observó algo y ella le dijo a Salomón: no es tan solo que tú eres sabio, es mirar cómo tú atiendes a tus siervos, los que te sirven a ti, y cómo ellos son privilegiados por estar cerca de ti, oyendo y aprendiendo sabiduría. Asimismo somos tú y yo privilegiados de estar cerca de Dios, de conocer sus mandamientos, sus preceptos, su mandato, porque eso nos da sabiduría. Pero ¿qué pasa, iglesia, pueblo, contigo y conmigo? Venimos al Señor, nos convertimos y seguimos viviendo como los necios. No pareciera de la manera que vivimos que estamos cerca del más sabio, que estamos cerca del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del que todos lo conocen, del dueño de la sabiduría, del que dijo que si la encuentra, agárrala de las manos y no la suelte más. Eso quiere decir que no todo el que está en Dios tiene la sabiduría. No todo el que dice ser cristiano es sabio. No todo el que dice ser cristiano tiene inteligencia o prudencia. Tú podrás ser inteligente por estudio de la tierra que tú hayas estudiado, y eso te da inteligencia, pero esa inteligencia, si no está combinada con la sabiduría de Dios, no va a ir para ningún lado. Es necesario ser inteligente, porque inteligente es la capacidad y la facultad de entender, de razonar y de saber y de resolver problemas. Es la destreza de realizar algo. Eso también viene de Dios, pero hay cosas que traen sus manuales y tú la estudias, y si la estudias va a usar la inteligencia de lo que aprendiste y va a hacerlo con destreza. Pero es necesario, que el Señor está diciendo que busquemos la inteligencia, que busquemos la sabiduría y que busquemos la prudencia como se busca el oro y la plata. Que atendamos al mandamiento, al consejo. Está diciendo, porque Jehová da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y Él provee la sana sabiduría a los rectos, y ese escudo a los que caminan rectamente. Aquí está la palabra que quiero: a los que caminan rectamente. Escucha bien, dije al principio que cuando tú llegas a Dios, tú eres salvo, pero esto no es lo único. Ahora Dios va a empezar a moldear nuestra vida. Pero ¿cómo es que Él la va a moldear? Porque tú y yo caminamos
caminamos en su temor y andar con un camino recto, entonces nos va a hacer sabio. El verso 5 está diciendo, entonces entenderá el temor de Jehová. Sí, hasta que tú y yo no agarramos la sabiduría, no nos sometemos a los mandamientos, entonces al entender el temor de Jehová nos vamos a hacer sabios. Quiero leerte en el capítulo 1 del mismo libro de Proverbios algunos versos. Dice el verso 27, cuando viniere como, vamos a leer desde el 23, dice, volveos a mí, reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, estoy hablando de la sabiduría, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo, escucha bien, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mar. Esto es la sabiduría hablando. Ella está diciendo, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Cuando tú y yo llegamos a Dios y caminamos con temor a Dios, nosotros vamos a velar nuestro caminar aquí en la tierra. Y como vamos a velar nuestro caminar aquí en la tierra, porque le tememos a Dios, vamos a estar constantemente diciéndole a Dios delante de Él, Señor, transfórmame, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame. Y para que haya cambio, para que haya transformación, se necesita sabiduría, se necesita inteligencia, se necesita prudencia. Tú y yo no podemos seguir caminando como los que no tienen a Dios, que no tienen sabiduría para administrar su finanza, porque venimos de nuestro antepasado con una mala costumbre y Dios quiere hablarnos y hacernos sabios, pero nosotros le ponemos oído sordo a la sabiduría. Dios quiere ayudarnos a ser inteligentes y nos manda a estudiar su palabra. También ha inspirado hombres y mujeres que escriban libros que nos ayudan y nos hacen más inteligentes, pero ¿sabe qué hacemos tú y yo? Que alimentamos nuestra ignorancia. En vez de alimentar el conocimiento, alimentamos la ignorancia, perdiendo el tiempo y comprando cosas que no necesitamos. Somos bien buenos aprendiéndonos la alabanza y cantando toda alabanza, pero no queremos leer, no queremos estudiar la palabra que nos hace sabios, no queremos comprar libros que nos ayudan. Sí, hermano, eso también es de Dios. No diga que no es de Dios. Dios dejó su palabra y es cierto que ella tiene todo, pero hay hombres y mujeres a las que Dios le hizo pasar por cierta experiencia y esa experiencia le dio sabiduría, inteligencia y prudencia, y ellos pueden ayudarnos a moldear nuestro carácter. Esos libros de conocimiento pueden ayudarnos a conducirnos mejor. No podemos seguir viviendo como lo ignorante, diciendo que no son necesarios y que no lo necesitamos, porque sí lo necesitamos. Si Dios permitió que otros pasaran por algunas situaciones para que de su experiencia tú y yo aprendamos
aprendamos. ¿Por qué no? Oh, la prudencia, la sabiduría y la inteligencia son para nosotros. Tenemos que buscarla como se busca el oro y la plata. Dios quiere transformarnos. Venimos con mala educación y Dios quiere educarnos. Dios quiere darnos inteligencia. Hacemos planes y luego nos va mal porque no usamos la prudencia. Pero la Biblia habla de la prudencia. Entonces tú y yo estamos supuestos a ser sabios, inteligentes y prudentes, como el tema es hoy. Oh, sabiduría, inteligencia y prudencia. Así es el tema esta mañana. Sabiduría, inteligencia y prudencia están a nuestra disposición. Dios quiere que la busquemos como se busca el oro, como se busca la plata, y al encontrar la sabiduría entenderemos el temor de Jehová. Entenderemos que el temor de Jehová lo único que nos hace es limpio. El temor de Jehová nos hace caminar en rectitud. Oh, tú no puedes andar por ahí haciendo como hacen los impíos. Tú no puedes ser más el esposo que tú eras. Tú no puedes decir así era mi papá y aprendí de mi papá. No, Señor. La Biblia tiene una manera de que le dice al hombre cómo él debe conducirse en su hogar, cómo debe tratar a su esposa, a sus hijos, cómo debe dirigir su finanza, cómo debe dirigir toda su vida. La Biblia quiere darnos sabiduría, inteligencia y prudencia. Oh, tú mujer que me está escuchando, tú y yo no podemos ser como las impías que andan por ahí, trabajan para sus vanidades solamente. No, 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 no. La Biblia está llena de sabiduría y la Biblia le dice a la mujer cómo ser esposa, cómo ser madre, cómo ser una buena sierva de Dios, cómo ser una buena hija, cómo andar con prudencia, planeando antes de actuar, midiendo los gastos a ver si nos va a alcanzar. Tú y yo no podemos seguir siendo lo mismo. Tenemos que andar con sabiduría, inteligencia y prudencia, y eso es lo que va a hacer el temor de Dios, que va a enderezar nuestra vida. Si antes éramos mentirosos e hipócritas, ahora no lo vamos a hacer porque por el temor a Dios no vamos a hablar mentiras. Por el temor a Dios no vamos a ser hipócritas. Por el temor a Dios vamos a dejar la vanidad, el orgullo y la contienda, el chisme, la mentira y el engaño. Por el temor a Dios nuestra vida se va a ir enderezando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a ir haciendo sabios, vamos a ser más inteligentes y vamos a ser prudentes. Ya nuestra vida no va a parecer un desastre y la vida de nosotros va a dar testimonio ahí afuera, y la gente va a venir y va a escuchar que hemos sido salvos, que Dios nos ha salvado, que hemos aceptado a Cristo. Pero ellos van a ver el fruto de la salvación en nosotros. Ellos van a ver que nosotros, después que éramos personas simples, después que éramos personas que vivíamos el día a día y vivíamos con lo que apareciera, ellos van a notar que luego de ser así nos hemos convertido en personas sabias, en personas inteligentes, que tienen facultad para razonar, que tienen facultad para aprender y para resolver problemas, que tenemos destreza para realizar algo. Ellos van a observar que andamos en sabiduría, que tenemos conocimiento del Altísimo, que estudiamos para aprender más, que tenemos facultad para actuar con sensatez y prudencia. Ellos van a mirar que tenemos prudencia, que planeamos antes de actuar, que no andamos más ahí como los locos. No, 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 no. En esta mañana vamos a pedir sabiduría e inteligencia. Si la Biblia dice que la busque como el oro, que la anhelemos como el oro y la plata, entonces vamos a hacerle caso a la palabra de Dios. La sabiduría dijo: yo hablé y nadie me hizo caso. Yo hablé fuerte y nadie me escuchó, pero dice: yo me reiré cuando te vea venir lo que tú temes. Yo me reiré cuando vengan tus calamidades. Yo quiero decirte a ti hoy que me escucha, miles de las cosas que nosotros pasamos no son pruebas, son calamidades que vinieron porque tú y yo no le hicimos caso a la prudencia, porque no le hicimos caso a la sabiduría que viene de parte de Dios, porque nos comportamos como los brutos y no como los
somos inteligentes y luego decimos, esto es una prueba. No, eso no es una prueba. La sabiduría está sentada riéndose de ti, de mí. Ella dijo, yo me reiré porque cuando yo llamé no vinieron, porque cuando yo quise hacerles sabio no me hicieron caso. En tus calamidades yo me reiré y cuando clame a mí no te escucharé. Entonces tú y yo no podemos andar por ahí más como los que andan falta de sabiduría. En Job capítulo 28 verso 18 dice esto: no se hará mención de coral ni de perla. La sabiduría es mejor que la piedra preciosa. Mira lo que dice el 17: el oro no se igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhaja de oro fino. No se hará mención de coral ni de perla. La sabiduría es mejor que la piedra preciosa. Y dice el verso 28 del mismo capítulo 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces, ¿cómo va a ser, mis queridos hermanos, que si tú dices temerle a Dios no anda con sabiduría? Si el temor a Dios no da sabiduría. ¿Y sabe por qué que no hace sabio? Porque como le tememos a Él, nos alejamos de la maldad, nos alejamos del pecado, nos alejamos de lo que nos daña. Entonces dice, y el apartarse del mal es la inteligencia. Como tú le temes a Dios, te aparta del mal y te vuelve inteligente, sí, porque tú crees que es de inteligente usar droga para que destruya tu propio cuerpo. Tú crees que es de inteligente volverte un alcohólico para que luego tu esposa y tus hijos sufran y tu finanza también. No es de inteligente. Entonces el apartarse del mal da inteligencia y el temerle a Dios da sabiduría. Despertemos hoy y vamos a clamar y a buscar la sabiduría, la inteligencia y la prudencia como le caemos atrás al dinero. Así como se busca el oro y la plata. Oh Señor, he predicado tu palabra. Ahora como ellas tienen vida, como ellas tienen poder sobre nosotros, como ellas tienen dominio, como ellas son espíritu y pueden llegar a donde nadie llega y pueden hacer allá un trabajo perfecto, un trabajo único. Ahora, Señor, yo te ruego que tu sabiduría nos visite, que tu sabiduría venga sobre nosotros, que tu sabiduría ahora nos enseñe a vivir. Oh, que nos enseñe a vivir, que le pongamos atención, que escuchemos su voz cuando nos está hablando, que estudiemos tu palabra porque ella está cargada de sabiduría. Oh, especialmente esos proverbios que hablan de la sabiduría. La sabiduría dijo, yo preparé la mesa y yo llamé a los simples para que vinieran. Tú y yo no podemos seguir siendo simples. La sabiduría tiene una mesa servida para ti, para mí. Oh, la persona piensa que ser simple es ser humilde. No, el simple es aquel que se conforma con lo que tiene, pero es para no esforzarse y vive sin entendimiento y vive con una simpleza y dice, sí, yo me conformo con este carrito, pero es para no pagar el precio. O yo me conformo con un trabajo, pero es para no ir a estudiar, y quiere conformarse y ser un simplista cuando Dios quiere más. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere abrirnos puertas. Entonces Dios quiere que dejemos de ser simples, donde nos conformamos con poco para no hacer el sacrificio. No, eso es muy diferente a cuando tú quieres estar conforme con lo que Dios te da y tú alcanzas hasta donde Dios te da. Sí, eso es de Dios. Cuando tú dices, no, el Señor me está ayudando hasta aquí y ya más para allá lo que estoy haciendo es afanándome, enredándome y me estoy yendo a donde Dios no me está mandando. Pero dice la Biblia que mientras tengas fuerza y juventud, todo lo que llegue a tus manos para hacer, hazlo. En toda la puerta que Dios te abra, Dios te está ayudando, te está dando facultad. Oh, tú y yo tenemos que caerle atrás a la sabiduría. La sabiduría dijo, yo llamé a los simples para que dejen de vivir como estaban viviendo y sean sabios. Mira, ministra tu finanza con sabiduría. Oh, estos son los tiempos donde Dios, por lo menos a mí, hermano, me ha dicho, mira, ministra mejor tu finanza. Observen la finanza de ustedes, observen cómo se conducen, observen cómo comen,
cómo viven. Dios quiere que tú y yo vivamos mejor, porque el mundo entenderá que Dios te salva, que Dios te redarguye, que Dios te perdona, pero que también Dios te transforma en esta tierra y nos enseña a vivir mejor. La sabiduría, Dios tiene ready el espíritu de sabiduría para dárnoslo. Tú y yo no podemos vivir más como los que no tienen sabiduría, malgastando nuestro tiempo, malgastando nuestro dinero, comiendo mal, hablando mal, perdiendo el tiempo. Ay, esto es un tiempo ahora mismo donde la necedad abunda. En vez de volvernos más sabios con toda esta tecnología, nos volvemos más tontos, más brutos, más incapaces, porque ahora estamos tan dependientes de la tecnología que hemos dejado de usar nuestro cerebro, la capacidad de nuestra mente disminuye cuando tú no la usas. Entonces lo que hacemos es usar menos nuestra capacidad, porque ya el internet resuelve todo, ¿no? En esta mañana nos arrepentimos, Señor, y queremos que la sabiduría venga y nos visite y nos llene. Llénanos sabiduría, oh sabiduría de Dios, inteligencia y prudencia. Esta ha sido tu hermana y amiga Rebeca Santana, que te dice una vez más que cada mañana es nueva, no porque esté nublado o soleado, no por nuestras circunstancias, sino porque Cristo la hace nueva. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima, donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga. Los entregaré por el gozo